Buenos días. Nos contrataron para responder una pregunta muy concreta. ¿Debe esta empresa lanzar un piloto de reconocimiento facial basado en IronFace para reemplazar las tarjetas de acceso en sus torniquetes? Y sí, la respuesta es sí. ¿Con cuántas dimensiones por rostro y bajo qué condiciones? Vamos a responderla desde el primer minuto, para que el resto de la presentación sea la evidencia que la sostiene. Nuestra recomendación es aprobar el piloto. Con condiciones porque el análisis que van a ver a continuación muestra que la tecnología funciona, pues comprime cada rostro a menos del 4% de su tamaño original y verifica identidad, muy por encima de lo que lo lograría un sistema que no hiciera nada. Pero también muestra que el desempeño no es uniforme entre personas y que hay límites claros de lo que en esta evaluación puede garantizar antes de un despliegue real. Concretamente, recomendamos K igual a 100 coordenadas por rostro, un punto de corte del clasificador ajustado para minimizar el riesgo de dejar entrar a un extraño, y un conjunto de salvaguardas operativas que vamos a detallar. A continuación, les mostramos exactamente de dónde sale cada una de estas cifras. Empecemos por el argumento técnico central. Trabajamos con una base pública llamada Label Faces in the Wild, con 2.588 fotografías de 42 personas distintas. Esto luego de aplicar las recomendaciones también del ejercicio en cuanto a el conjunto de imágenes o de personas con imágenes en la base. Cada una de estas imágenes de 62 por 47 píxeles en escala de grises. Esto significaba que guardar una sola foto sin comprimir cuesta alrededor de 2.914 números o espacios por procesar por la máquina. El primer paso fue calcular el rostro promedio de toda la base, el promedio de cada píxel a través de las 2.588 fotos, básicamente. A partir de allí descubrimos algo importante. Casi toda la información de un rostro es redundante. Los píxeles no varían de forma independiente. La mejilla izquierda se ilumina junto con la derecha, la frente completa cambia de tono junto con el resto de la cara. Allí podemos ver también cuál es este rostro promedio, un poco la estructura que identifica a la máquina. Y a partir de allí, usando la técnica de descomposición en valores singulares, encontramos un conjunto pequeño de patrones base de rostro, los cuales se denominan agent faces, con los cuales podemos reconstruir cualquier cara de la base combinándolas en distintas proporciones. Es la misma lógica, de cierta manera, de mezclar rojo, verde y azul para describir cualquier color. No son caras de personas reales, son los ingredientes visuales compartidos por todos los rostros. Las primeras agent faces capturan sobre todo iluminación general. Como podemos ver, allí según esa iluminación, pues también cambia un poco las características y cómo se identifica o identifica la máquina el rostro. Más adelante también veremos que empiezan a capturar otras formas o otras características del mismo rostro, como pueden ser los ojos y como tal la estructura de la cara. Con esto ya no hace falta guardar la cantidad completa de píxeles, los 2914 de cada uno de los empleados. Basta con guardar cuántas unidades de cada agent faces tiene su rostro. Con nuestra configuración recomendada, K igual a 100, cada rostro se representa apenas con el 3.43% del tamaño original y aún así logra recuperar 89.9% de toda la variación que existe entre las caras de la base. La base de agent faces se calcula una sola vez y se comparte entre todos los empleados. Lo único que cuesta por persona, el costo marginal real, son esas 100 coordenadas. Esa es la información que recibirá el computador y que tendrá que procesar. Pero aquí viene una advertencia importante y es el puente hacia la siguiente sección. Una cara demasiado comprimida debe también ser reconocible a simple vista. No es lo mismo que un sistema automático lo identifique de manera correcta y eso es lo que precisamente vamos a evaluar a continuación. Para probar si el sistema realmente verifica identidad, tomamos a un usuario piloto, George W. Bush, la persona con más fotos en la base, y entrenamos un clasificador que responde una sola pregunta: ¿esta foto es él o no? Antes de mostrarles cualquier resultado, calculamos algo que casi nunca se muestra y que es crucial. ¿Qué tan bien le iría a un sistema que simplemente nunca reconocería a nadie? En nuestros datos, este sistema tonto aceptaría el 79.5% de las veces, solo porque la mayoría de las fotos obviamente no son de Bush. Si les dijéramos que nuestro modelo tiene un 80% de precisión, 80%, sin esta comparación sonaría impresionante y en realidad no habría aportado casi nada.
Nuestro modelo con K igual a 100 logra una accuracy de 91,7%, más de 12 puntos por encima de ese piso. Eso ya es una mejora real, no es un espejismo del desbalance de los datos. Pero el accuracy solo tampoco cuenta toda la historia. Miren esta matriz de 518 intentos de prueba. El sistema dejó pasar correctamente a Bush 79 veces. Lo rechazó por error 27 veces. Y, esto es lo que más nos importa, dejó entrar por error a alguien que no era él solo 16 veces. Y aquí llegamos al punto de diseño más importante de todo el sistema. Los dos errores posibles no cuestan lo mismo. Si el sistema rechaza por error a un empleado real, es una molestia. Que reintente otra vez o que use una tarjeta de respaldo con el guardia. Pero si el sistema deja entrar por error a un extraño, ya ocurrió el riesgo de seguridad que el sistema existía para prevenir. Por eso, para este caso de uso priorizamos la precisión. La proporción de sí pasa que realmente son correctos, por encima del recall. Y esto no es solo una preferencia teórica, se ejecuta ajustando el umbral de decisión de clasificador. Si lo volvemos más exigente, la previsión sube al 94,9%, a cambio de rechazar más seguido a empleados legítimos. Un costo operativo que consideramos aceptable luego frente al riesgo de seguridad que evita. Y así llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo funciona nuestro sistema con usuarios reales? Para eso hicimos el mismo pipeline en la misma metodología, cambiando solo el usuario piloto para George W. Bush y Serena Williams. Como podemos ver, la cantidad de información de George Bush era de 530 fotos y la de Serena Williams solo de 52, algo más cercano a lo que un empleado real tendría en la vida real. Sin embargo, a pesar de una disminución significativa del número de información y data, la capacidad de predicción solo cayó en un 5% aproximadamente. Lo que nos dice que aunque el modelo de Serena Williams no es igualmente de sólido o al mismo nivel que el de Bush, con una cantidad significativamente menor de fotos, podíamos tener resultados similares. Y para terminar, hicimos el experimento con el impostor, con un extraño genuino. ¿Cómo actuaría nuestro sistema ante una persona nunca registrada en nuestros datos? Para eso reservamos 5 identidades completas, 187 fotos, que el modelo nunca vio, ni los valores singulares, ni en el entrenamiento, y las presentamos como intentos de acceso reales. Como podemos ver, en el test normal los falsos positivos nos daban un porcentaje de 3,88%, pero en el ejemplo real vimos cómo estos falsos positivos subían al 8,73%. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema, nuestro modelo, estaba sobreestimando su capacidad de predicción y nos estaba arrojando una cantidad significativamente menor de falsos positivos contrastados con la realidad si nunca hubiese visto esos empleados. Estos dos tests nos arrojan dos conclusiones supremamente importantes. La primera es que nuestro sistema predice bien con un bajo volumen de fotos, un bajo volumen de datos. Y en segundo lugar, que el sistema tiene que ser más ajustado hacia los falsos positivos, por encima del valor que el modelo nos está dando, para que cuando se pruebe en test reales, los impostores nunca vistos sean aún menor. Antes de cerrar, es nuestra responsabilidad ser claros sobre el análisis que no garantiza. Primero, las composiciones de los datos. El LFW son fotos de prensa de figuras públicas tomadas hacia 2007, con cámaras y condiciones muy distintas a las cámaras sencillas en un torniquete corporativo. Y la base está sesgada hacia ciertos perfiles demográficos que no representan necesariamente a los empleados reales de este edificio.
Segundo, lo que no medimos. Aunque sí evaluamos el desempeño contra personas nunca vistas, no evaluamos qué pasa con el envejecimiento de una persona en el momento de su inscripción y su uso diario, si utiliza gafas o si está con mascarilla, ni intentamos deliberados intentos de engaños con una foto impresa o un video. Tercero, la privacidad. Aunque el sistema no guarda la fotografía completa, esas 100 coordenadas siguen siendo un dato biométrico de cada persona. Se necesita consentimiento informado y una política clara de qué se guarda y por cuánto tiempo se hará. Y cuarto, estas cifras dependen de decisiones metodológicas que tomamos y que están justificadas, pero no son las únicas posibles. Con otras decisiones razonables, los números exactos podrían variar. Por eso nuestra recomendación es aprobar el piloto, pero con estas condiciones: una vía de acceso alterna para los casos de rechazo por error, un mínimo de fotos de referencia exigido al inscribir a cada empleado, monitoreo del desempeño por persona después del despliegue, no solo en promedio, y revisión periódica del umbral de decisión con datos reales del piloto, no solo con esta estimación. Finalmente, la evidencia muestra que la comprensión funciona, que el sistema identifica correctamente muy por encima de un sistema que no hiciera nada y que con los salvaguardas correctos los riesgos que encontramos son gestionables. Nuestra recomendación es aprobar el piloto con un K igual a 100 y las condiciones que acabamos de presentar. Muchas gracias.